Damos la bienvenida a la comisión a don Alberto Alonso Martín, director general del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Gobierno vasco. Puede tomar asiento. Tiene usted 10 minutos cuando esté listo, sin problema, tiene 10 minutos para su intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Señorías, buenos días a todos. Eguerdión, que decimos en mi tierra. Dado lo limitado del tiempo que voy a disponer para mi intervención, que son 10 minutos, que me parece lógico, he decidido concentrarme en ciertos puntos que considero que pueden ser, o para mí, desde mi perspectiva, son fundamentales y que además considero que quizá mi criterio pueda tener valor para sus señorías a la hora de la deliberación parlamentaria que me imagino vendrá después de estas comparecencias a la hora de la negociación de la ley. En primer lugar, déjenme decirles que esta propuesta de ley, a mi modo de ver, insisto, adolece de cierta miopía a la hora de mirar al pasado. Se trata de una mirada equidistante, sobre todo el periodo franquista, que pretende justificar una violencia, la del franquismo, como consecuencia de otra violencia anterior, la de la República Española o la violencia supuestamente republicana. En este sentido, me llama poderosamente la atención que los proponentes de esta ley hayan utilizado la misma estructura argumental que utiliza durante décadas la izquierda abertzale. Ellos también, desde su perspectiva, pretendían justificar una violencia, que era la de la banda terrorista ETA, como si fuera consecuencia de otra violencia anterior. Ellos hablaban de la violencia previa del franquismo y, posteriormente, desde su perspectiva, de la opresión del Estado. Para evitar esta ambigüedad que puede generar en el texto de esta ley, es preciso que el texto legal huya de discursos que pretendan justificar o relativizar cualquier tipo de violencia como consecuencia de otra anterior. La ley debería de ser meridianamente clara. No podemos permitirnos las medias tintas y los peros cómplices. Nada podrá justificar jamás 40 años de dictadura y represión, de la misma manera que nada podrá justificar jamás la sinrazón del terrorismo. Todo uso de la violencia, sea por la maquinaria del Estado dictatorial como por la sinrazón del terrorista, ha de ser rotundamente condenada. Ningún demócrata puede mostrar la más mínima duda ante una cuestión tan sumamente básica como esta. No podemos volver a una etapa que creíamos superada, en la que las responsabilidades se diluían repartidas entre todas las partes. Ya no vale el discurso equidistante, el volver al argumento de todos tuvimos nuestra parte de culpa y todos hemos sufrido de alguna manera. Porque se trata de una visión que es especialmente preocupante a la hora de enfrentarnos a nuestra historia más reciente. Sinceramente, y es mi opinión, insisto, creo que el empeño por encajar a las víctimas del terrorismo y la necesidad de abrir el arco cronológico hasta el presente para ello supone introducir en la norma una distorsión de difícil justificación. Da la impresión de que el redactor de este proyecto de ley solo ha tenido en cuenta la etapa franquista, más preocupado en evitar señalar las responsabilidades de aquel periodo que en comprender la complejidad de la etapa histórica que se abre tras la muerte del dictador. Así, no queda claro cómo encaja el discurso de la concordia al enfrentarnos al sufrimiento causado por el terrorismo en las últimas décadas. Para este periodo, el más reciente de nuestra historia, también se propone una visión equidistante que reparta las responsabilidades con el fin de no enfrentar a los españoles. También tuvimos aquí parte de culpa todos. Creo, insisto, que la intención de quitarle peso a la violencia represiva del franquismo abre una puerta inasumible para quienes hemos tenido que soportar la presión, la amenaza y el señalamiento de quienes trataban de socializar el sufrimiento y también las responsabilidades. Quiero decirlo bien alto antes de pasar al siguiente punto. Nada puede servir para justificar, relativizar o aminorar la responsabilidad histórica de quienes usaron la fuerza, la violencia e incluso la maquinaria del Estado para imponer su proyecto político. Nada puede justificar la represión franquista de la misma manera que nada puede justificar el terrorismo. Pero pasemos ahora a hacer alguna referencia a las diferentes víctimas de violencia política. A mi modo de ver, esta propuesta de ley le hurta el contexto,
precisamente aquello que nos permite comprender la razón de su victimización. No cabe duda de que todas las víctimas están hermanadas por su dolor y por haber sido agredidas por quienes usaron la fuerza para destruir en su momento o evitar décadas después la consolidación de una democracia en España. Todas ellas son víctimas y todas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Pero quedarse en esta evidente manifestación no deja de ser absolutamente insuficiente. En primer lugar, porque las víctimas, fuera de su contexto, pasan a ser una categoría abstracta que en su afán por querer representar a todas no representan a ninguna. No es lo mismo una víctima de la maquinaria represiva del Estado dictatorial que ser víctima de un grupo terrorista, del periodo democrático o incluso poder ser víctima y victimario a la vez. Esta ley engloba a todas las víctimas en una misma categoría, despojando a cada una de ellas del contexto que sufrió con su victimización. Es lo mismo un alcalde republicano fusilado en el verano caliente de 1936 que un policía nacional asesinado por ETA en 1987 o los 4 etarras acribillados en el Hotel Montbar de Bayona por el GAL en 1985. ¿Tienen el mismo tratamiento los casos de Manuel Vivas, alcalde republicano de Villagonzalo, condenado a morir de hambre en el penal vizcaíno de Orduña, que el de Juan Paredes, alias Chiqui, militante de ETA nacido en Zalamea de la Serena y condenado a muerte por un régimen dictatorial sin ningún tipo de garantías procesales? Los proponentes de esta ley creen que en todos estos casos las víctimas se merecen el mismo tipo de reconocimiento. Pero el problema no solo está en el hurto injustificado del contexto. Además, no se tiene en cuenta que no todas las víctimas han tenido el mismo reconocimiento a lo largo de las últimas décadas. Como es bien sabido, y la propuesta de ley así lo recoge, la sociedad española ha sido especialmente sensible al dolor de las víctimas del terrorismo, centrándose casi exclusivamente en las causadas por la banda terrorista ETA, por razones obvias que no hace falta repetir. Insisto, como este borrador de ley ya recoge, esta misma comunidad autónoma ya dispone de una ley específica, la 2/2020, para el apoyo, la asistencia y el reconocimiento de las víctimas del terrorismo. Sin embargo, las víctimas de otros contextos, las injustamente llamadas otras víctimas, no han tenido la oportunidad de recibir el reconocimiento del dolor y la injusticia a la que fueron sometidas, ni por parte de las instituciones ni por parte de la sociedad en su conjunto. Y esta proposición de ley precisamente ahonda una vez más en ese agravio. Usa a las víctimas del terrorismo como parapeto tras el que esconderse y así disolver, junto a ellas, a las miles de víctimas del franquismo. Este proyecto de ley mete con calzador varias veces la referencia a las víctimas del terrorismo, reconociendo incluso que ya existe una ley específica al respecto, para acto seguido olvidarlas en el resto de la redacción, con el objetivo de olvidar también con ellas a esas otras víctimas. ¿En qué mejora o influye esta nueva norma a las víctimas del terrorismo? ¿Qué nuevos beneficios van a obtener estas víctimas que no estuvieran ya previamente recogidas en la citada Ley 2/2020? Una norma que, bajo el discutible y confuso título de Concordia, lo único que va a lograr, si no lo está logrando ya con el debate previo, es terminar por enfrentar a las víctimas entre sí. Termino. No me cansaré de decirlo. Y perdonen, de verdad os lo digo, mi insistencia con esta materia. No hurten el contexto a las víctimas. No las neutralicen englobándolas en un concepto abstracto y difuso que solo sirve para difuminar su dolor. No todo vale. No quieran silenciar el dolor de quienes llevan tantas décadas esperando una respuesta a las instituciones usando a las víctimas del terrorismo como sordina. Insisto, para ir terminando, no todo vale. Quisiera terminar con una referencia a la palabra concordia. Decía Klemperer que cuando el individuo deja de pensar, son las palabras quien piensan por él. La concordia es un término que implica una unidad de voluntad, una visión compartida, una forma uniforme de ver. Yo soy un firme defensor, militante de la convivencia, cada cual que piense lo que quiera, que piense como quiera. Yo creo que la labor de las instituciones públicas es ser capaz de facilitar la construcción de comunidades de memoria reflexivas, rigurosas, críticas con el pasado, y que nuestro papel como instituciones es simplemente facilitar que todas esas visiones de la memoria convivan entre sí,
ninguna visión del pasado es mejor que otra, ninguna visión del pasado puede imponerse y mucho menos por la fuerza ninguna otra. Y sobre todo, nuestro papel es lograr que todas esas visiones del pasado, esas comunidades de memoria, convivan sobre una base indiscutible y fundamental que es el respeto a los derechos humanos. Por cierto, permítanme recordarles que los derechos humanos no tienen una sola referencia en esta ley. Sin más, espero que mi exposición pueda aportar alguna nueva idea a la deliberación de sus señorías y ojalá que ello redunde en la mejora de la sociedad extremeña. Quedo a su disposición para cualquier pregunta o aclaración que así consideren pertinente. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Alonso Martín. Pasamos ahora al turno de los grupos parlamentarios y para ello, por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, tiene la palabra la señora Fernández. Muchas gracias. Señor Martín Caixo, bienvenido. Alonso Martín, bienvenido. Es usted siempre bienvenido a esta casa. Muchas gracias por su exposición. Estoy de acuerdo con ustedes. Además, al final esta ley de concordia se intenta imponer un relato, que es lo que siempre intentan hacer tanto la derecha como la extrema derecha, y no la verdad. La verdad es mucho más complicada, es mucho más compleja, tiene muchas aristas. Y el derecho a la verdad es un derecho reconocido en la ONU y a nivel internacional, que tampoco está recogido en esta ley de concordia. Quería agradecerle también, no solo desde mi grupo parlamentario, sino personalmente, cómo ha hablado usted de las víctimas del terrorismo con un respeto que no estamos tan acostumbrados a escuchar por parte de la derecha y de la extrema derecha. Nos decían las personas que han estado compareciendo aquí a lo largo del día de hoy y de ayer que, por ejemplo, las víctimas LGTBI que fueron represaliadas durante el franquismo no están recogidas en esta ley. Y sí lo están las víctimas del terrorismo, que ya tenemos una ley autonómica y una ley estatal, pero además las mencionan simplemente para referirse luego, ¿no?, a esa ley autonómica que tenemos. Y es eso lo que usted ha dicho, ¿no? Están unas víctimas y luego están las otras víctimas. Me ha gustado mucho, repito, cómo ha hablado de todas las víctimas, porque al final cuando hablamos de todas las víctimas también se nos olvidan, o a ellos se les olvidan, las víctimas del Estado. Pero ellos no lo mencionan porque al parecer esas son las que tenemos que tapar, esas son las que tenemos que tener concordia. El resto de víctimas no tenemos que tener concordia con ellas. En fin, creo que esto es una lamentable unión entre dos grupos parlamentarios que van a quitarnos la memoria de Extremadura, una memoria que tanto nos costó recuperar, pero hagan lo que hagan la sociedad civil extremeña, como así lo estamos viendo en todas las comparecencias que hemos estado teniendo, seguiremos luchando por la memoria y por recuperarla, y que por mucho que lo quieran meter en un cajón y llamarlo concordia, no lo van a conseguir. Simplemente muchas gracias. Agur. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez Ocañavara. Gracias, señora presidenta. Señor Alonso, sea bienvenido a esta tierra, ¿no? Gracias por acudir presencialmente, ¿no? Se ha tenido usted que pegar una buena hartada de kilómetros y más en el estado en que se encuentran nuestras infraestructuras, ¿no? Por lo tanto, alabado que esté aquí. Le voy a poner en situación brevemente, no voy a poner un pero a su discurso, obviamente es suyo, de su vivencia personal y alabo que lo ha hecho desde el respeto, desde su experiencia personal, pero lo quiero poner en contexto. Miren, Extremadura, después de gobiernos socialistas durante casi 40 años, estaba completamente esquilmada. Y hace 2 años, pues para fortuna y gloria de esta región, los extremeños decidieron dar un cambio. Hubo 2 partidos políticos que nos pusimos de acuerdo, ¿no? Y que poco a poco hemos ido revirtiendo la situación de la comunidad autónoma. Y, por tanto, al tener esa oportunidad de legislar, pues consideramos necesario revertir lo que se ha hecho hasta ahora, que esto es una cuestión más política o ideológica, ¿no?, que no social, pero estamos en nuestra capacidad de revertir eso. Lo hacemos desde el respeto, lo hacemos desde el trabajo, desde la humildad y, sobre todo, sin dirigirnos hacia el pasado, hacia nuestra historia de forma despectiva, como aquí algunos hacen. Y nosotros lo que tenemos claro es que no justificamos ningún tipo de violencia. Y así como el arco cronológico se podía haber abierto mucho más, si nos podemos olvidar del siglo XIX, que también se nos ha olvidado que tuvimos 3 guerras civiles en el siglo XIX, que fueron las carlistas, con más de 250.000 muertos. Y lo que pasa es que había que abrir ese arco y situarlo pues, en algún momento, ¿no? Y por eso así se ha
se ha decidido. Y alabo, que también lo podían haber tenido en cuenta los legisladores anteriores, la denominación de memoria, sin más, o de convivencia. También, como usted es director general del Instituto de Memoria y Convivencia, lo alabo y ojalá lo pudieran haber tenido en cuenta los legisladores anteriores, no la izquierda, puesto que sigo diciendo que memoria e historia no casan y una memoria democrática que no ha aprobado todo el pueblo, pues tampoco. Solamente eso y agradecerle otra vez su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Bello Rodrigo. Gracias, presidenta. Señor Alonso, buenos días y bienvenido a la Asamblea de Extremadura. Quisiera agradecerle especialmente el que esté aquí presencialmente porque demuestra su compromiso con aquello que usted defiende, aquello en lo que usted cree, que no le importa recorrerse la península y rebajar más de 15 grados con respecto a su temperatura habitual para durante 10 minutos apenas poder exponer su experiencia en un sitio donde no es baladí, donde a nadie se le ocurriría darle a usted lecciones de terrorismo, de convivencia o de tolerancia. En ese sentido, a lo largo de estas exposiciones que estamos llevando en estos días, está siendo muy enriquecedor porque nos están dando múltiples visiones que a mí me ayudan a poder adjetivar esta propuesta de ley de concordia. Gracias a su exposición le añado ambigua a los adjetivos de imprecisa, innecesaria, improvisada, injusta, parcial, revanchista y reaccionaria, que es lo que nos va demostrando las diferentes intervenciones que están haciendo los expertos, que es esta ley. Curiosamente, usted ha hecho alusión a alguna omisión indigna, a la falta de contexto. Yo soy arqueólogo de profesión. Para mí es básico el contexto. Una pieza por sí sola no te dice absolutamente nada, sino va acompañada del resto del relato, lo que te ayuda a construir la historia, de verdad. Eso que intentan manosear con conceptos complejos y ambiguos, como nos han dicho también anteriormente, que es concordia, un concepto jurídicamente ambiguo y nada razonable utilizar según, repito, han dicho anteriores exponentes. Quiero aprovechar para agradecerle el trabajo que están desarrollando en el penal de Arduña, donde han localizado 122 extremeños que perecieron allí tras momentos muy difíciles, con episodios de tortura y persecución. A mí me costó entender cómo el Gobierno vasco invertía en localizar a estos hombres y mujeres. ¿Y por qué? Y sobre todo, ¿por qué ese esfuerzo? El ADN, y lo entiendo perfectamente. El que le dedica un rato entiende perfectamente lo que significa esto. Es el contexto. Es entender qué pasó con esas personas, qué se les está omitiendo con esa tabla rasa de rechazamos todo tipo de violencia o aquí caben todas las víctimas. Lo que se está haciendo realmente es eliminar ese contexto. Y por eso quiero agradecerle esta exposición, quiero agradecerle que haya compartido su experiencia desde un sitio que ha demostrado al mundo que convivir era posible y del que sin duda tomo nota para el momento que haya que llevar a cabo las diferentes enmiendas a esta ley. Muchas gracias, señor Alonso. Muchas gracias, señoría. En último lugar, y por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Pozo. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Buenos días, señor Alonso. Muchísimas gracias por comparecer aquí. Además, habida cuenta de que viven muy lejos y nada, ha sido un placer escucharle y escuchar sus aportaciones en este momento en el que nos encontramos para la tramitación de esta propuesta de ley. Decirle que nuestro grupo parlamentario considera que los derechos humanos deben ser reconocidos y garantizados desde una visión integral de la historia, porque todas las víctimas son víctimas y consideramos que no debería haber distinción. Lo contempla así el artículo 3.1 de la ley, que garantiza que la ley se fundamenta en los principios de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores y principios específicos en materia de concordia derivados de los valores superiores y los derechos y libertades proclamados en la Constitución.
Esta Ley de Concordia, en línea con el derecho internacional, establece mecanismos para la búsqueda de desaparecidos y el reconocimiento y estudio de las violencias que se cometieron contra los derechos humanos en todas las etapas, con independencia de quién ejerciera dicha violencia. Se pretende con esta propuesta de ley la reconciliación, sin división de bandos, porque sólo así podremos superar las heridas del pasado y fomentar la paz y convivencia entre todos, superando el periodo más triste de nuestra historia. El principio que inspira esta ley es el reconocimiento de la dignidad de aquellos que fueron víctimas de cualquier índole, y en el capítulo 2 se regulan los derechos y el reconocimiento de estos mismos. Reconocen su sufrimiento y garantizan la reparación moral y la búsqueda e identificación de todos los desaparecidos. Reconocemos a todas las víctimas para no volver a cometer errores y alejarnos del legado de la transición, ya que nos consideramos hijos de ella y condenamos cualquier dictadura o represión. La historia creo que no tiene ideología, no entiende de ideologías, mejor dicho, y no mirar la historia desde una visión integral sería retroceder y poder caer en los errores del pasado. La intención con esta ley está muy lejos de querer enfrentar a las víctimas, se lo aseguro. El enfrentamiento es todo lo contrario a la concordia. Le he escuchado atentamente y ya que usted ha hecho referencia a los derechos humanos, me gustaría preguntarle si nos podría indicar qué artículo de la Ley de Concordia considera que atenta contra los derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Para cerrar el debate y por un tiempo máximo de 5 minutos, tiene la palabra el señor Alonso Martín. Que sepan ustedes que con lo pelma que yo soy, 5 minutos es una tortura, pero bueno, intentaré ser... Yo no he dicho que la ley no... que atente contra los derechos humanos. Digo que no se cita los derechos humanos en la ley, que son dos cosas totalmente diferentes. Bien, rapidísimamente, bueno, no es mentira, en 5 minutos voy a intentar responderles a todos ustedes, o bueno, por lo menos aquello que considero que tiene que responderse. Bien, me he presentado personalmente aquí por puro respeto institucional, porque yo entiendo que esta es la Cámara que representa a la sociedad extremeña y si la sociedad extremeña en esta Cámara representada me convoca para dar mi opinión, como representante del Gobierno vasco, yo creo que le merece ese mínimo esfuerzo de comerse 700 kilómetros. He de reconocer que cuando he salido a las 12 del coche he dicho, esto sí que es una calurosa bienvenida. Pero bueno, no, yo lo hago de mil amores y sinceramente quiero a disposición de esta Cámara tantas veces como sean necesarias, a ser posible en otoño. Bien, en cuanto al tema de las víctimas, bueno, yo intento tratarlas con cariño porque quienes trabajamos diariamente con ellas, yo de hecho tengo que salir corriendo porque mañana a las 4 de la tarde tengo una reunión con varias familias de víctimas del terrorismo, y quienes tratamos con ellos realmente entendemos, y por eso mi insistencia con la cuestión del contexto. La cuestión de contexto es fundamental. Usted ha dicho, la señora del Partido Popular, con independencia de quién ejerciera esa violencia. No. Efectivamente, las víctimas, toda aquella persona que ha sufrido un daño por parte de terceras personas y un daño injusto, entendiendo por justo o injusto aquello que marca los derechos humanos, que es la definición más conceptual de víctima, todas son iguales y están unidas en su dolor. Por supuesto, todas tienen la condición de víctimas. Pero quien les da la diferenciación, quien les da, digamos, o quien el elemento que sirve para comprender su dolor es el contexto. No importa. No es cierto que no importe quién ejerciera la violencia. No es cierto. Porque, entre otras cosas, cuando reconocemos y homenajeamos a las víctimas, tenemos que ser conscientes del contexto en el que sufrieron esa victimización, porque la realidad es muchísimo más compleja que reducir reducir a un simple concepto víctimas y dejarlas ahí. Yo he intentado poner varios ejemplos en mi intervención. Los voy a volver a sacar. José Paredes, alias Chiqui, era un extremeño nacido en Zalamea de la Serena y vivió aquí hasta los 10 años. Militó en ETA. Yo conozco mucha gente que aprendió a usar las armas gracias a las lecciones que le daba Chiqui, y les enseñó a poner bombas. Fue detenido por un atraco, creo recordar que en Barcelona, en 1974.
o 75 ya posiblemente, fue juzgado por un tribunal militar sin ningún tipo de garantía judicial, porque era un sumarísimo de los que se realizaban, fue condenado a muerte y fusilado. Solamente su historia nos puede servir para darnos cuenta de la gran complejidad del contexto, porque es víctima del franquismo. Pero claro, nosotros no podemos meterlas todas en el mismo saco, porque es la ejemplaridad quien tiene que servirnos a la hora de reconocer y homenajear a las víctimas. La ejemplaridad. Todos pueden ser víctimas, pero no todos pueden ser ejemplares. Le he hablado de los 4 terroristas de ETA asesinados por el GAL en el Hotel Montbar de Bayona en 1985. Son víctimas del terrorismo. ¿Van ustedes a reconocerlas? Solamente podemos tener en cuenta, y nuestra referencia puede estar en la ejemplaridad, por 2 cuestiones. Primera, porque pueden haber sido personas que han luchado y han trabajado por la consolidación de la democracia, su grupo, como el mío, en Euskadi, sabemos lo que es llorar juntos de impotencia, acompañando a compañeros en los entierros, sabemos lo que es la ejemplaridad, pero por otro lado también muchas veces son víctimas que su contexto les lleva a ser reflejo, digámoslo así, reflejo de la injusticia que se cometió contra ellos. Hay víctimas que realmente ni eran grandes héroes, ni eran grandes militantes, era gente que pasaba por allí, sea en el franquismo, sea durante los años de la democracia. Y esa gente, es su contexto, el hecho de haber sido cruelmente asesinados porque alguien consideraba que a través de ellos podía mandar un mensaje de terror a la sociedad, eso es lo que les hace merecedores de un reconocimiento. Por eso les insisto en que es el contexto fundamental, porque si no están ustedes abriendo una puerta muy peligrosa, muy peligrosa. E insisto, José Paredes es hijo nacido de Zalamea de la Serena. Pero bueno, es un ejemplo como tantos que puedo poner. Yo creo que, no sé si soy pelma con esta cuestión, pero quiero que me gustaría que quedara claro esa precaución que tengo yo a la hora de hablar de los... Y luego, rapidísimamente, sobre Orduña, bueno, ya que estoy en Extremadura, permítanme, en Orduña, digamos que fue una penal en la que fueron derivados en vagones de ganado, como esas que vemos en las películas, fueron derivados presos del campo de concentración de Castuera. Fueron, si no condenados, sí abandonados a morir de hambre y frío en el penal de Orduña. 122 de ellos, hijos de esta tierra. Posteriormente fueron enterrados. Hemos sido capaces de exhumar a 97 de ellos. Estamos trabajando, y también, si me permite la presidenta, que haga un llamamiento aquí al pueblo extremeño, estamos buscando las familias de esos 97, algunas ya las hemos encontrado. Seguiremos trabajando porque efectivamente el contexto es lo importante. Si queremos hacer memoria de verdad, si queremos mirar al pasado para construir el futuro, tenemos que explicar a la gente que hubo hijos de esta tierra, que por pedir un trozo de tierra para sus compañeros, porque así están los expedientes, no lo digo yo, como historiador, sin ánimo de ningún tipo de elemento politizado, los expedientes están allí. Los expedientes están allí. Manuel Vivas fue condenado a morir de hambre por haber pedido un trozo de tierra para sus vecinos. Tenemos que explicar a las nuevas generaciones que el odio es un gas tóxico, que el odio cala en la sociedad, que el odio puede llegar a romper y fracturar. Se lo digo desde Euskadi, se lo digo desde Euskadi. No olviden jamás el contexto, por favor. Nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a don Alberto Alonso Martín por su comparecencia. Agradecemos pues que se haya hecho tantos kilómetros para venir a Extremadura y para irse con mucho calorcito, seguro. Bueno, pues finalizamos de momento, hacemos un receso y nos vemos. La siguiente comparecencia es a las 17.